Hola, bienvenido a mi canal de historias increíbles. Disfruta mirando. Irina estaba de mal humor desde por la mañana. Y ni siquiera era que la suegra de Raisa Andreyevna no se encontrara bien de nuevo. Últimamente, los problemas en el trabajo dificultan la concentración y restan mucha energía a Ira. Y este escandaloso despido. Toda la noche pensé en él. No podía dormir y miraba al techo. Todo fue culpa del nuevo director, Anton Valentinovich. Un hombre de nueva formación, que decidió llevar a cabo una auténtica revolución en su instituto. Irina Vasilievna Lazareva lleva 7 años trabajando como profesora de lengua y literatura rusas, y durante este tiempo nunca ha recibido críticas de sus superiores. Y aquí, me avergüenza decirlo, 2 veces en una semana fui objeto de un escándalo y de un juicio público delante de mis colegas. Recuerda, Lazareva, no puedes trabajar como solías hacerlo. Estás acostumbrado a golpearte el culo. Pero pondré las cosas en orden, ¿me oyes? Irina bajó la cabeza, culpable. Oh, ¿qué podía decir? Aquí, todo está claro. El nuevo director es de la categoría de los que adulan a los ricos y los que son más simples. Simplemente no se dan cuenta. Ira, en cambio, no distinguía entre ricos o pobres y evaluaba a los alumnos principalmente por sus conocimientos. Solo a Anton Valentinovich no le gustó enseguida, y por eso la cuestión del despido de Irina quedó prácticamente en nada. Suspirando tristemente, Ira se levantó de la cama y fue a preparar el desayuno de su marido. Fyodor iba a salir hoy para un largo viaje de negocios, lo que significaba que Ira tendría que volver a hacer de niñera de su suegra y cumplir todos sus caprichos. Al oír sus pasos cautelosos por el pasillo, su suegra comentó con tristeza. ¿Cuándo es el desayuno, Ira? Llevo media hora despierto y no me ha caído ni una gota de rocío en la boca. Irina arrugó la nariz, pero respondió, algo para aligerar el ambiente. No solo se peleó con Fedor anoche, sino que no quiso pelearse con su suegra. El cónyuge ya se había levantado y se paseaba por la cocina con aire contrariado. Ira se dio cuenta inmediatamente, por su estado de ánimo, de que algo muy malo la esperaba. Irka, he estado pensando. Si te han despedido del trabajo, ¿puedo ayudarte? Empezó Fyodor. Irina suspiró con tristeza. Oh, vamos. ¿Qué puedes hacer por mí, cariño? ¿Llamar al Ministerio de Educación? Eso es ridículo. Lo haré yo misma. Refunfuñó Fyodor con disgusto. ¿Tú lo dices? No te contratarán en ningún sitio después de este despido. Conozco a este Anton. Si se enfada con alguien, no renunciará a lo que quiere. No entiendo a dónde quieres llegar, Fedia. Preguntó Ira sorprendido. ¿A dónde quiero llegar? Tengo un trabajo prometedor para ti. Un trabajo que te dará pingües beneficios, dijo Fyodor irritado. Irina visiblemente tensa up. Las más de las veces, las sugerencias de su marido no eran, por decirlo suavemente, de lo más piadosas. Un hombre de negocios necesita ser examinado. Está enfermo. Los médicos se han dado por vencidos con él. Así que Borka se fue a un lugar remoto para morir lejos de todos. Pero no puede arreglárselas solo. Necesita cuidados. Dice que si alguien lo examina, cancelará su herencia. Y realmente podría usar este dinero ahora. No es gran cosa. A Borka le queda un mes de vida, y el dinero es real. Y no es un mal negocio. Terminarás de verlo y te convertirás en una mujer de negocios. Andas por ahí con tu escuela como un tonto con una estupa. Para ver, pero yo no soy enfermera, ni siquiera enfermera. Soy profesora, Fedia. Objetó Ira. Fyodor frunció el ceño. ¿Cuál es la diferencia? Maestro. Saca los patos y espera la herencia. Las palabras de su marido hicieron que Irina se sintiera mal. ¿Cómo puedes hacer eso? ¿Enviar a tu mujer a un lugar apartado a ver a un enfermo? ¿Por qué el empresario no contrata a una enfermera normal? Bueno, ¿a una con habilidades? Preguntó Irina con inseguridad. Fyodor hizo un gesto de decepción con la mano. Dice que ya ha probado una docena. Y no ha elegido una normal. Pero tú, creo que le gustarás. Sí, querida. ¿Por qué quedarte en casa? ¿Podrías hacer algo por Fedenka?, dijo su suegra. Al principio, Irina pensó que Fedor estaba teniendo una conversación de broma con su. Pero cuando Raisa Andreevna se involucró, todo cayó en su lugar. Están conspirando. Aprovechando que ya se siente mal. Fedia. No voy a ir. Que busque a otro, dijo Ira con voz temblorosa. En ese momento, fue como si Fedor hubiera sido sustituido. Con un cambio repentino en su rostro, declaró. Bueno, si ese es el caso, lo tomaré como una traición.
¿No sabes que tengo problemas en el trabajo? Tengo competidores respirando en mi nuca. Encima de eso, hay un topo en el equipo. Necesito cada centavo ahora. Y tú estás tirando el dinero por ahí. Y está desempleada, por cierto. Desearía que hubieras tomado clases particulares. A lo mejor sacabas algo de provecho. Mi suegra estaba de acuerdo. Con resentimiento, las lágrimas acudieron a los ojos de Ira. Y Raisa Andreyevna, por supuesto, también es buena. Significa que puede quedarse en casa y vivir a expensas de su hijo, mientras que Ira fue despedido ayer mismo. Y ya hay tanto pánico. En ese momento, a Irina de repente le dio igual. Lo que pasaría después, y si algún día podría trabajar en su especialidad. Quizás. ¿De verdad? ¿Irse al medio de la nada? Al menos por una semana. Pero no por la herencia. Y así, estar en silencio. Ir al bosque. Como antes. Con la abuela, a por setas. Sentarse junto al río, mirando las olas perezosas. Y lo más importante es no ver las caras de mi suegra y mi marido. Antes, Ira solía buscar la salvación en el trabajo. Pero ahora, no hay ningún otro sitio. De acuerdo, Fedia. Estoy de acuerdo. Dicta la dirección. Y avisa al empresario. Si pones inyecciones, no puedo. Pero por lo demás, ayudaré en lo que pueda, dijo Ira con voz temblorosa. Fiodor miró furtivamente a su madre y, sonriendo, empezó a anotar la dirección. Ira, por su parte, fue a su habitación para empacar. Al mismo tiempo, sintió que estaba cometiendo una imprudencia. Pero todo era forzado, pues lo que Ira más deseaba ahora era escapar de sí misma. Tal vez, como una cigüeña que esconde la cabeza en la arena. Pero vio que no había otra salida. Y su marido, Fiodor, ni siquiera se molestó en pedirle un taxi, enviándola de viaje en autobús. Como era verano, Ira no se llevó muchas cosas. Una maleta pequeña, con lo esencial. Poco después, Ira tuvo que ir al pueblo de Sosnovka, donde el empresario enfermo Boris Kireev tenía una casa que le había dejado su difunto abuelo. Allí pensaba pasar sus últimos días, como antes había pasado sus vacaciones de verano. Hacía mucho calor en el autobús, pero Ira tuvo suerte. Estaba sentada junto a la ventanilla, donde podía respirar aire fresco. Los pasajeros cotilleaban animadamente, quejándose del terrible calor. El conductor estaba nervioso, pero no podía hacer nada, porque su viejo autobús no estaba equipado con aire acondicionado. Afortunadamente, pronto aparecieron nubes en el cielo y la temperatura bajó un poco. Una ligera brisa, que penetraba en la cabina, agitaba suavemente el pelo de Irina. Y los rayos del sol, jugando sobre el cristal, dibujaban un mosaico de luces y sombras sobre los asientos. Fuera de la ventana había un paisaje veraniego familiar. Prados verdes salpicados de flores, cielo azul brillante, bordeado de nubes esponjosas, y corriendo hacia el río, centelleante a la luz del sol. Todo alrededor respiraba paz y serenidad, dando a Irina y a la mayoría de los pasajeros una sensación de despreocupación veraniega. Sin darse cuenta, los pensamientos de Ira se remontaron al día en que fue despedida. Y todo empezó con una llamada telefónica que la desequilibró. La madre de uno de sus alumnos llamó, decidida a expresar su opinión al profesor en persona. Irina Vasilievna, tienes que entenderlo, es muy importante para Nikita. Podría haber entrado en la Olimpiada Regional, y le pusiste un suspenso. La voz al otro lado del hilo, la de Elena Petrovna Sebeleva, estaba llena de indisimulada irritación. Como esposa de un próspero hombre de negocios, se sentía con derecho a inmiscuirse en cualquier aspecto de la vida de su hijo, incluidas las notas escolares. Elena Petrovna, comprendo tu preocupación, pero mi valoración refleja los verdaderos conocimientos de Nikita, respondió Irina con bastante calma, aunque en su interior hervía una tormenta de indignación. Irina Alessandrovna, tú sabes el talento que tiene Nikita. Solo estaba un poco distraído. Te pido que reconsideres tu apreciación. Es muy importante para él. Elena Petrovna insistió. Mire, pero no puedo cambiar una nota a petición suya ni de nadie. Soy profesor, y mi deber es ser objetivo durante el proceso educativo. Y una cosa más. Con el debido respeto, Elena Petrovna, no veo ningún talento extraordinario en Nikita. Se limita a hacer los deberes, pero al mismo tiempo no pone el empeño necesario en sus estudios. Por lo tanto, no me acuses de incompetencia y falta de voluntad para ayudar. Siempre estoy abierta al diálogo y a ayudar a todos los alumnos, pero no permitiré que nadie ponga en duda mi profesionalidad, respondió Irina, y una vez terminada la conversación, colgó el teléfono. Al entrar en la sala de profesores nada más llegar a la escuela, Irina sintió la mirada poco amable de Anton Valentinovich,
el director, conocido por su afición a intrigar y ayudar a los hijos de padres ricos. Anton Valentinovich no desaprovechaba ninguna ocasión para subrayar su estatus y hacer todo lo posible por sacar el máximo partido de su posición. Irina Alessandrovna. Sé lo de tu conversación con Elena Anatolievna Sebeleva. Créeme, deberías haberte reunido con ella a medias. Al fin y al cabo, ella solo está preocupada por su hijo Nikita, le reprochó el director. Anton Valentinovich. Pero no debo, ni cambiaré de opinión. Y no pienso participar en estos juegos entre bastidores, respondió Irina con firmeza. Oh, Irina Alessandrovna, ya sabes, la vida es así. No todo puede resolverse estrictamente según las normas. Hay que ser más flexible, hacer concesiones, sobre todo cuando se trata de estas cuestiones, objetó el director. Pero no quiero ser flexible al respecto, soy profesora y mi trabajo es educar a los niños, no complacer a sus padres, dijo Irina con más rigidez de la debida. Vale, Irina Alessandrovna, haz lo que creas conveniente. Solo quiero recordarte que, obviamente, no es buena idea pelearse con gente influyente, siseó el director. En ese momento, Irina se dio cuenta de que, por culpa de su honestidad, se encontraba en una posición bastante difícil. Por un lado, no quería hacer concesiones y cambiar de criterio. Por otro lado, intentaba no estropear mi relación con el nuevo director. Pensando en los suyos, Irina entró en el aula, y entonces sintió la pesada mirada de Nikita, de 15 años, que se sentó en el último pupitre y miró a la profesora con indisimulado odio. Buenos días, chicos. No olvidéis que hoy tenemos examen, dijo Irina con calma, tratando de no delatar sus verdaderas emociones. Oh, vamos. ¿No sabes que no puedo escribir exámenes debido a mi apretada agenda de entrenamiento? Deberías haberlo pensado antes. No puedo permitirme perder el tiempo con tu inútil asignatura. Replicó Nikita con insolencia y desprecio indisimulado. Irina frunció el ceño. Nikita, no veo el sentido de esta discusión. Tienes que cumplir con tus deberes escolares como todos los demás estudiantes. Y no necesitas acusarme de incompetencia. Soy profesor y conozco mi trabajo. Sí, ¿qué sabes tú de mi desarrollo? Ni siquiera sabes que pretendo convertirme en atleta profesional. Y luego me dedicaré a los negocios como mi padre. Pongo toda mi energía en el deporte, y la escuela no es más que una pérdida de tiempo, objetó el adolescente. Nikita, seguro que lo has olvidado. Pero como alumna, no tienes derecho a hablarme así. Tienes que hacer el trabajo del examen como todos los demás alumnos, dijo Irina con presión en la última frase. Y si no quiero, ¿qué me harás, Irina Alessandrovna? ¿Me pondrás otro suspenso? Entonces mi madre se pondrá de acuerdo con el director para darme un sobresaliente de todos modos. Al fin y al cabo, mi padre ya se ha comprometido a hacer reparaciones en la clase de informática. También pondrá unos monitores baratos, respondió con sorna la joven insolente. Nikita, tu comportamiento ya ha cruzado la línea. No tolero la grosería y la falta de respeto. No te haré ninguna concesión. Si te niegas a cumplir tus obligaciones como alumna, me veré obligada a llamar a tus padres al colegio, exclamó Irina. Los niños sentados en el aula se callaron inmediatamente. Hacía mucho tiempo que no veían así a Irina Alessandrovna. En los ojos de Nikita parpadeó un fuego furioso. ¿Crees que tengo miedo de tus amenazas? Mamá decidirá a mi favor y perderás tu trabajo. Ya nadie te quiere, ¿me oyes? No me importa si hago lo que quiero. Irina ya no podía tolerar sus payasadas, y así se lo dijo. Fuera del aula, no quiero hablar más contigo. Nikita se levantó desafiante y salió tambaleándose del aula, dando un sonoro portazo de despedida. Irina se sentó a la mesa e intentó calmarse. Le temblaban las manos y tenía la cabeza mareada, como si se hubiera desmayado. El mismo día, Ira decidió hablar con el director de la escuela, con la intención de averiguar qué podía hacer para evitar un conflicto con los padres de Nikita. Irina Alessandrovna, por supuesto que comprendo tu situación. Pero debes darte cuenta de que Elena Petrovna es una mujer muy influyente que puede afectar seriamente a la reputación de la escuela. Te sugiero que encuentres un lenguaje común con ella y evites los conflictos, comenzó el director de la vieja caricatura. Irina, en cambio, no iba a ceder, pues se sentía justo detrás de ella. Bueno, ¿dónde has visto a un alumno hablarle así a un profesor? También le echó en cara comentarios hirientes. Como si el papá de Nikita hiciera reformas en su casa. Pero Anton Valentinovich tenía su propia visión de la situación. Irina Alessandrovna, eres tan inabordable y principista. Y sabes, ya me han escrito. Incluso la oficina del alcalde llamó. No toques a este Nikita.
¿Tan difícil es para ti ponerle una nota normal? Lo siento. ¿Qué clase de normal es normal, si se puede saber? Ira preguntó, apenas conteniendo su emoción. Anton Valentinovich se puso morado, y cambió a usted. ¿Cuál? ¿Me estás tomando el pelo, la Zoreva? Un 5, por supuesto. ¿Crees que todo esto es una broma? Siéntate en mi lugar, luego veremos cómo cantas. Eres así. Has montado un jardín de infancia aquí. No quiero. ¿Por qué me hablas así? ¿No merezco que me traten con normalidad? Exclamó Ira. ¿No te gusta? Presenta tu dimisión y lárgate de aquí. No voy a hacerte de niñera. Hay mucha gente como tú ahí fuera. Habrá mucha gente más agradable que tú. Las lágrimas aparecieron en los ojos de Ira. Lo que pasó después, ya casi ni lo recordaba. Escribió su solicitud de asentamiento el mismo día, después de haber pasado sus últimas lecciones en esta escuela. En la despedida, Anton Valentinovich prometió a Irina una vida alegre gracias a sus contactos en el ministerio. Ira, me dolía incluso recordarlo, por no hablar de mencionarlo en voz alta. Por lo tanto, el marido Fiodori no sabía todos los detalles, creyendo que su esposa fue despedida por el caso. Cuando salí del abismo de los recuerdos desagradables, Ira vio que el autobús reducía suavemente la velocidad. El autobús empezó a reducir la velocidad cuando apareció otra parada más adelante. Ira echó un vistazo más de cerca y exhaló un suspiro de alivio. Este era el punto final de su ruta. El pueblo de Sosnovka. Un lugar dejado de la mano de Dios, rodeado por 3 lados de bosques y pantanos. Pero Ira no estaba disgustada. Al contrario, era exactamente el tipo de viaje que su alma cansada exigía ahora. Por supuesto, ella no estaba pensando en ninguna herencia de Boris Kireyev ahora. ¿Para qué lo necesita? Baun, Fedor vende y negocia todo, y además de problemas, no tiene nada detrás de él. Los negocios no son para cualquiera. Aquí se necesita ingenio y sentido común, no solo comprar más barato y vender más caro. Los días de rápida acumulación de capital han pasado. Ahora, los negocios se llevan a cabo de forma muy diferente. Al salir del mal ventilado interior del coche, Ira se volvió y captó una mirada comprensiva del anciano conductor. Solía decirle a Irina, ¿a dónde has venido, cariño? Esto no es una ciudad. Tiene vida propia. Firme y mesurada. Ira sonrió y se despidió del conductor con la mano. Luego, cogió su maleta y se encaminó por el camino de tierra que llevaba al asentamiento. A pesar del calor agotador, el humor de Irina era bueno en general. Lo único que temía era cómo la conocería ese hombre de negocios llamado Boris Kireyev. Salvo que cuanto más caminaba Ira por la carretera, más calor tenía. El sol estaba en su cenit, listo para abrasar a cualquiera que estuviera en su punto de mira. En algún momento Ira se sintió mareada, pero consiguió recuperar el equilibrio, apoyándose en el tronco de un joven abedul. Nada, solo un poco más, se dijo a sí misma, dándose cuenta de lo estúpida que parecía. Ir al lugar equivocado por la razón equivocada. Y en medio de la nada. ¿Es eso lo que esperaba? Que la recibirían en una limusina con una comitiva. Yep, ¿qué tal eso? Mantén tu bolsillo bien abierto. Por fin, Irina llegó a la casa solariega, oculta tras una alta valla de tablas viejas y nudosas. Se detuvo un momento, tratando de encontrar el número de la casa en el buzón, que estaba oxidado y cubierto de telarañas. Finalmente, la mujer encontró el número correcto, apenas discernible bajo una capa de tierra. Suspirando tristemente, Irina pulsó con decisión el botón del timbre. Silencio. Se quedó paralizada, sintiendo que la ansiedad le oprimía el pecho. ¿Se había equivocado de dirección? Nerviosa, Irina se ajustó el bolso al hombro y volvió a mirar la nota que había recibido de su marido. Todo estaba correcto. En ese momento la puerta se abrió de golpe, e Irina se horrorizó al ver en el umbral a un joven delgado de rasgos duros, que la apuntaba con un rifle de caza. ¿Quién eres y qué quieres aquí? Resolló. A Irina se le cortó la respiración de miedo. Se echó hacia atrás, intentando comprender lo que estaba ocurriendo. Yo. Soy Irina, susurró. ¿Qué Irina? El hombre frunció el ceño, bajando un poco más el arma, pero sin quitarla. Soy la mujer de Fedor Lazarev. Dijo que necesitabas ayuda, susurró Ira temerosa. ¿Fedka? ¿Socorro? Está completamente loco. Ha enviado a su propia mujer, susurró el hombre y bajó el arma. Fedor dijo que no podías levantarte después de la operación. Dijo que no había tenido éxito. Y el tratamiento de quimioterapia no dio ningún resultado. Aquí, incluso tengo tu dirección, murmuró Ira.
Boris le arrebató la nota, pasó rápidamente los ojos por lo que estaba escrito y la tiró al suelo. Vete de aquí. No necesito ayuda. Pronto me habré ido. No habrá nadie a quien cuidar, respondió el empresario con voz débil. Irina se quedó paralizada de asombro, sin dar crédito a lo que veían sus ojos. Ha venido hasta aquí y al final la han echado. Irina intentó protestar, pero Boris la interrumpió con un gesto brusco. Dije, vete. Y no vuelvas por aquí. He cambiado de opinión. Probablemente viniste por tu herencia. Y legué casi todo a orfanatos. Es más confiable. Los niños nunca te traicionarán. Ira se quedó en la puerta, cansada y resentida. No podía creer que la hubieran enviado de vuelta así como así. Mirando a Boris a los ojos, Ira vio que estaba muy cansado, y toda la escena de la pistola le había quitado las últimas fuerzas. Por muy bien que pretenda estar el empresario, no puede prescindir de ayuda. Bueno, ¿qué más? Ya te lo he dicho todo, dijo Boris con dificultad para mantener el equilibrio. Ira apretó los labios con resentimiento y, sin despedirse, cerró la puerta de un portazo. Pero en cuanto dio un par de pasos, oyó un gemido ahogado y un ruido metálico detrás de ella. En el mismo instante, Ira tiró la maleta a un lado e irrumpió en el patio. Boris perdió el equilibrio y no pudo subir los escalones del porche. Al perder el equilibrio, cayó de espaldas y echó la cabeza hacia atrás. La escopeta estaba un poco alejada, mirando con la boca hacia los vecinos. Ya está. Sabía que pasaría esto, exclamó Ira y se apresuró a ayudar. En ese momento no sintió rabia ni resentimiento hacia Boris. ¿Qué culpa tenía él? ¿Que quería irse solo para que nadie viera su debilidad? Recogiendo el debilitado cuerpo de Boris, Ira le ayudó a levantarse y le condujo al interior de la casa. El empresario murmuró algo incomprensible, pero el invitado no le hizo caso. Cállate, dicen. Y sin ti es nauseabundo. Solo cuando estuvo en el viejo sofá se calmó Boris y dejó de resistirse a la ayuda de Irina. Y la mujer, sin mediar palabra, cogió la maleta de la calle y la metió en casa. Lo siento. Siento haberme abalanzado así sobre ti. Es que algunos lugareños querían robarme. Seguramente pensaban que había traído bolsas llenas de dinero. Así que los asusté con la pistola de mi abuelo. Y como no estaba cargada, ni siquiera tenía balas. Así que, solo para fastidiarte, dijo Boris, bajando los ojos con culpabilidad, habiendo cambiado imperceptiblemente el tú en la conversación. Irina sonrió. Lo entiendo. Es lo que hay. Pero a partir de ahora, no apuntes a un hombre, especialmente a uno que quiere ayudarte. Boris asintió con la cabeza, tras lo cual comentó. Sí. Lo comprendo, claro. Pero no has venido aquí solo por la bondad de tu corazón. Mucha gente ha venido a mí así, casi con un notario bajo el brazo. ¿Por qué? Para mí es más importante una actitud normal. Y no hace falta que me compadezcas. Ya hemos pasado por esto antes. No me arrepiento. ¿Qué te hace pensar eso? Ira se sorprendió. Boris negó con la cabeza. Bueno, todo el mundo lo dice al principio. Mi mujer, Liska, al principio se ocupó con acento agudo de mí, diciendo que todo saldría bien. Y cuando la operación fracasó, empezó a hablar de las acciones de la empresa. Bueno, le di una parte. Honor sobre honor, pero estos días ni se ha acordado de mí. Su teléfono está cubierto de polvo. Ni una sola llamada. Y ella pidió el divorcio. Ira suspiró con simpatía, y luego comenzó a mirar la casa, desde el punto de vista de una mujer. Abrí la despensa y luego miré en el viejo frigorífico, que, naturalmente, estaba hecho un desastre. Sí, y en general, la cocina parecía incómoda. ¿Qué se podía esperar de un hombre que vino aquí a morir? Cortinas sucias, largas y sin lavar en las ventanas. Un mantel raído y una estufa eléctrica muy sucia sobre la mesa. Sí, hay mucho trabajo por hacer aquí. Pero, no obstante, donde quiera que estemos, pensó Ira con una sonrisa. A continuación, repasó la medicación de Boris, estudiando la hoja de prescripciones y el calendario de citas. En ese momento, el hombre de negocios ya había caído en letargo, pues la escena con la pistola había terminado por agotarle, exigiéndole descanso. En cuanto Ira echó un vistazo a la casa, llamaron a la puerta. Irina se estremeció. No hacía mucho que había llegado al pueblo, pero le parecía que ya se había acostumbrado al silencio y a la soledad. Se levantó despacio, se acercó a la puerta y, asomándose por la estrecha rendija, vio a un anciano de barba castaña y ojos amables y ligeramente tristes. Lo siento, no quería molestarle. Soy Timofey Vasilievich, su vecino, dijo el hombre, un poco avergonzado. Y yo soy Irina. Pase por favor,
respondió la mujer, abriendo un poco más la puerta. Timofey Vasilievich cruzó el umbral y, echando un vistazo al espacioso vestíbulo, sonrió. Tienes una casa bonita, pero necesita la mano de una mujer, dijo quitándose de los hombros la bolsa, que parecía la de un peregrino de los cuentos de hadas. Gracias. Siéntese, por favor, respondió Irina, indicándole una silla a su invitada. He oído que Boris está muy enfermo. Continuó Timofey Vasilievich, tomando asiento. Sí, eso parece. La operación no tuvo éxito, y la enfermedad está progresando muy rápidamente. Respondió Irina, sintiendo una extraña tensión interior. No te preocupes, no es mortal. Estoy personalmente convencido de que puede salvarse. Se lo digo como antiguo oficial médico. Timofey Vasilievich tranquilizó a Ira, mirándola a los ojos tristes. Irina enarcó una ceja, sorprendida. ¿Así que eres médico? Bueno, no exactamente así. Yo era médico, pero dejé el hospital. Ahora trato a la gente con hierbas, respondió Timofey Vasilievich, sonriendo. ¿Hierbas? Intervino Irina. Por supuesto. ¿Lo dudas, Irochka? Todo se puede curar, si se sabe cómo. Te enseñaré lo que tengo, respondió Timofey Vasilievich, levantándose de la silla y dirigiéndose a su bolsa. Al abrirlo, sonrió. La casa olía inmediatamente a hierbas y flores secas. La bolsa del curandero contenía diversos fardos, raíces, semillas y pétalos secos. Aquí, mira esto. Es una infusión de raíz de valeriana. Calma los nervios y fortalece el músculo cardíaco, dijo Timofey Vasilievich, sacando del cajón un pequeño frasco de cristal con un líquido marrón. Irina miró el frasco y su contenido con interés. Nunca había visto ni oído hablar de tales tratamientos. ¿Dónde lo aprendiste?, preguntó, aún sin creer en la posibilidad de la curación a base de hierbas. De mi abuela. Aleptina Dmitrievna era curandera. Decía que todas las hierbas tenían poder, pero solo había que saber extraerlo, respondió Timofey Vasilievich y sonrió. ¿Y por qué te fuiste del hospital?, preguntó Irina, sintiendo que se intensificaba su interés por esta historia insólita. Timofey Vasilievich se sentó a la mesa, sacó un pequeño termo de su bolso y sirvió té caliente en 2 tazas. No se ha ido, lo han despedido, respondió, dando un pequeño sorbo al té. ¿Despedido? ¿Y por qué? Irina estaba realmente sorprendida. Para tratar a la gente con hierbas. Mis colegas y superiores decían que no era científico, que las hierbas no bastaban y que solo se necesitaban pastillas o inyecciones. Empecé a discutir, a demostrar, que el método funciona. Y me mandaron a un examen psiquiátrico. Dijeron que estaba mal de la cabeza. En general, toda la carrera se fue por el desagüe. Mi mujer me dejó y se fue con otro hombre. Y yo. Me convertí en el hazmerreír del departamento. Obviamente, el jefe y el médico jefe en la mano que la gente compra medicamentos en las farmacias, porque tenían un acuerdo tácito con los farmacéuticos dijeron que si usted prescribe mi medicina, usted debe obtener dinero por ello, mi amigo. ¿Y qué hice yo? Punto. Me corté la verdad de mi hombro. Así que me despidieron. Yo estaba incriminado y bajo el robo de medicamentos. El caso fue a la corte, pero solo allí y se derrumbó. El juez, después de todo, una vez personalmente mi curso de terapia a base de hierbas se llevó a cabo. Y con éxito. La mano no se levantó para condenar. Así que, eso es todo, dijo Timofey Vasilievich, mirando en una taza de té. ¿Qué opina usted? ¿Todavía hay poder en las hierbas?, preguntó Irina, sintiendo que su respeto por aquel misterioso abuelo crecía por momentos. Creo que todos los métodos tienen derecho a la vida. Así que estoy seguro de que Boris puede salvarse. Sé que es joven y que aún puede hacer mucho en la vida. Bueno, venga, me voy. Ya llevo demasiado tiempo sentado. Te dejo aquí unas decocciones. Tomemos una cucharada 3 veces al día antes de las comidas, contestó Timofey Vasilievich, apartando la taza y levantándose de la mesa. Irina asintió y fue a despedirle. Ya en la puerta, Timofey Vasilievich dijo: he visitado a Boris antes. Le ofrecí tratamiento. Pero no me dejó. Y los cuidadores que tenía antes eran absolutamente inútiles. Solo se reían de mí. Me llamaban brujo. Pero no soy un brujo, Ira. Solo sé más que los demás en el campo de las hierbas. Sí, comprendo. Usted es todo un experto en este asunto. Vuelva a entrar. Ahora voy a ordenar la casa, y luego prepararé algo de comer. Me alegrará verle como invitado, sonrió Ira, viendo con sus ojos la figura alta y ligeramente encorvada del curandero del pueblo.
De vuelta en la casa, Ira reflexionó, sin saber qué abordar primero. El viejo papel pintado se desconchaba, los suelos crujían y el jardín estaba lleno de todo, desde árboles jóvenes y malas hierbas hasta rosas silvestres que trenzaban media casa. Eso es lo que significa vivir sin la mano de una mujer, pensó Irina, mirando el huerto cubierto de maleza. Lo primero que hizo Irina fue ordenar la habitación de Boris. Cambió la ropa de cama, colocó un jarrón con crisantemos en flor y encendió una vela aromática. Luego se ocupó con acento agudo de la cocina. Lavó y dejó relucientes las viejas ollas y sartenes, y llenó la nevera de frescura. Bueno, ahora puedes vivir aquí, se dijo Irina con satisfacción y sonrió. Ese mismo día, de camino a la tienda de comestibles, Irina conoció a algunos lugareños, que enseguida se dieron cuenta de que Irina no era una simple invitada de paso, sino una auténtica anfitriona. Imperceptiblemente, la semana pasó volando. Los vecinos observaron asombrados la transformación de la casa de Boris. Todo a mi alrededor estaba cambiando gradualmente a mejor. El viejo cenador emergió del jardín cubierto de maleza, y los primeros brotes de perejil, cebollas y eneldo empezaron a brotar en el huerto. Era una plantación tardía, pero aún así, algo crecería. Irina es una maga. Tiene facilidad con las flores, con el huerto y con la gente. Ojalá diera vida a Boriska. Decían los lugareños, y Timofey Vasilievich solo se reía. Volverá a ser así. Pero Boris seguía llevando una vida solitaria y pasaba los días en su habitación. Solo de vez en cuando accedía a dar paseos por el bosque. Al mismo tiempo, bebía las pociones del abuelo Timothy a la fuerza, pero aún así. Además de la casa principal, en el territorio de la finca de los Kireev había un enorme granero, lleno hasta arriba de todo tipo de trastos, desde rastrillos oxidados hasta una vieja moto. Una mañana temprano, Irina se despertó al oír un ruido extraño. Cuando bajó, vio a Boris de pie en el porche, intentando arrancar la moto de su abuelo, que de algún modo había conseguido sacar del cobertizo. «Boris, ¿qué haces?», pregunta Irina sorprendida. «Quiero dar una vuelta, recordar mi juventud antes de morir. Hace mucho que no monto en moto, me muero de ganas», respondió Boris, sin apartar los ojos de la moto. «Sigues enfermo, ¿verdad? ¿Y si pasa algo?». Irina estaba preocupada. Pero Boris, a su manera habitual, se limitó a hacer un gesto con la mano, subió a su moto y condujo lentamente calle abajo, dejando sola a Irina. Ella le seguía con ansiedad en el corazón y temía lo que pudiera ocurrir. Por otra parte, Irina se dio cuenta de que no podía mantener a Boris en la casa contra su voluntad. Boris volvió una hora después. Cansado, pero feliz. «¿Cómo has conseguido no caerte?», le preguntó Irina, preparándole un té de hierbas. «Sinceramente, ni yo mismo lo sé. Sucedió por sí solo. Parece que mi cuerpo aún está débil, pero pude agarrarme a la moto. Aunque, por supuesto, hubo un par de momentos en los que me despedí de la vida. Pensé, bueno, se acabó», Boris, admitió con sinceridad el empresario. Irina sonrió. «Sobrevivirás, Boris, y eso es lo que más importa. Y no estás solo. Me tienes a mí, y a Timofey Vasilievich. Aunque no creas en sus pociones, han hecho algún bien. Y algún bien. Hace una semana, no podías sostener un arma en tus manos. Y hoy, ahí estás. Una moto. ¿Por qué estás tan seguro?», preguntó Boris, sonriendo, casi por primera vez desde que se conocían. «Porque veo fuerza en ti. Eres un luchador, Boris, y llegarás hasta el final», respondió Irina mirándole a los ojos. Desde aquel memorable día, la relación entre Irina y Boris empezó a calentarse poco a poco. Borja empezó a hablar más con Ira, contándole su vida y sus planes de futuro. Le escuchó atentamente sin interrumpirle. «Eres mi ángel de la guarda. Entraste en mi vida y lo cambiaste todo», dijo Boris una noche, mirando a Irina. «Bueno, tú misma lo cambiaste todo y encontraste la fuerza para seguir luchando. Y yo solo te ayudé a encontrar el camino correcto», respondió Irina, sonriendo. «Le estoy muy agradecido», dijo Boris. Se miraron y en sus ojos se leía calidez, confianza y algo más, algo que solo ellos dos comprendían. «Creo que deberíamos salir fuera. Aire fresco, hermosa naturaleza. ¿Te importa?», dijo Irina, levantándose de la mesa. «Estoy de acuerdo. Solo que primero me gustaría verte sonreír», respondió Boris. «Ah, ¿qué hay en medio?», preguntó Irina y sonrió. Salieron a la veranda para saludar a la puesta de sol. El sol ya había empezado a ponerse, coloreando el cielo con tonos escarlata y grana. «Sabes, Bor, hacía tiempo que no veía tanta belleza»,
dijo Irina, respirando el aire fresco del atardecer. Y yo también. Pero ahora lo veo el doble, respondió Boris y le pasó el brazo por los hombros. En ese momento Ira se dio cuenta de que no solo estaba cuidando a Boris, que se recuperaba de una operación, sino que le estaba ayudando a vivir de verdad. Como antes, los vecinos observan la transformación de la casa de Boris, pero ahora ya no se sorprenden, sino que se alegran por él. Vieron que el enfermo había encontrado por fin la felicidad y el sentido de su vida. Pero Ira todavía dudaba, porque estaba casada. Excepto que, en todo este tiempo, ni siquiera se había molestado en llamarla. Probablemente, junto con Raisa Andreyevna, están haciendo planes sobre cómo Irina les traerá riqueza en forma de herencia. Pero Ira no solo no quería ver el dinero de Boris, sino que incluso le convenció para que renunciara a él y se estableciera en el pueblo. Boris asintió con la cabeza y luego se sumió en una triste reflexión. Después de todo, su nombre significaba algo en los círculos empresariales. ¿Dónde están, sin embargo, amigos y camaradas? Debieron de olvidarle hace tiempo y ponerle una cruz. Probablemente, a la espera de que aparezca la esquela en las fuentes oficiales. Pero Boris no les dará esa alegría tan fácilmente. Luchará contra algunos más. No sola, por supuesto, sino junto con Ira y un amable vecino herbolario. Es tan bueno tener a Irochka aquí. Es como si la primavera hubiera llegado a nuestro pueblo. Ha hecho que todo cobre vida, dijo Timofei Vasilievich con una sonrisa mientras hablaba con el cartero local. Así es. Es una buena mujer. Tiene el espíritu de nuestro pueblo. Escucha, Vasilij. ¿Por qué no va a la escuela a trabajar? ¿Es profesora?, preguntó Oleg. El anciano médico enarcó una ceja, sorprendido. Oh, vamos, Oleza. ¿Quién va a cuidar de Boris? Se marchitará solo. Y la escuela está en el centro del distrito. Tendrás que coger un tren eléctrico para llegar. Y luego volver. Si al menos tuviéramos una escuela. Para estar más cerca. Oleg miró al antiguo médico con interés. Hay una escuela. Cierto, no en nuestro pueblo. Pero en el pueblo de al lado. A 1,5 kilómetros. Estoy de acuerdo, no está tan cerca. Pero es mejor que ir al centro del distrito. Salvo que allí el tejado tiene goteras. Después del último huracán, el tejado se ha deteriorado completamente. Y los suelos están podridos. Una extraña luz se encendió en los ojos de Timofei Vasilievich. Al principio, el cartero no se dio cuenta de lo que quería decir. Y entonces, adiviné. Escucha, Vasilij. Quizá deberíamos pedirle dinero a Boris para las reparaciones. Él mismo fue a esa escuela hasta 5º grado, cuando se mudó a la ciudad con su padre. Su madre murió entonces. Así que su padre se llevó a Boris a la ciudad. En respuesta, el anciano médico se limitó a encogerse de hombros, inseguro, pues no quería que sus planes se conocieran de antemano. En primer lugar, Boris tuvo que vencer a la enfermedad, y esto no es tan fácil como parece. A veces una persona entra en remisión, y es feliz. Y una complicación puede aparecer en cualquier momento. También Boris, aparentemente revitalizado, pero aún lejos de la victoria final. Un día, para animar a Boris, Timofei Vasilievich le propuso que él e Ira fueran con él al bosque a por hierbas. Para su sorpresa, los jóvenes aceptaron encantados. El día ha ido bien. El trofeo de Irina era una cesta de bayas silvestres, y Boris, delgado y pálido por la enfermedad, llevaba un pequeño cubo de setas. Timofei Vasilievich, caminando junto a ellos, apoyado en un bastón, con una bolsa llena de hierbas delante. Hemos dado un buen paseo, exclamó alegremente Ira, colocando la cesta en un tocón junto al sendero del bosque. Sí, incluso me animé un poco al aire libre, Boris Agrid. Y tengo manzanilla y hierba de San Juan. Para el té, dijo Timofei Vasilievich, mostrándome un saco vacío. Bien hecho, Timofei Vasilievich. Y también tengo un montón de arándanos. Le alabó Ira, mirando la cesta de bayas. Boris se sentó cansado en un tocón y dejó el cubo en el suelo. Ya te contaré alguna vez, Ira. ¿Dónde debes ir a por frambuesas si quieres conseguir una cesta entera? Sonrió el anciano médico. No, iremos la próxima vez. Y ahora debemos ir a casa. Se está haciendo tarde, Ira respondió. Timofei Vasilievich, ¿necesitas ayuda con la bolsa? Preguntó Boris. No, querida. Lo llevaré yo, respondió el abuelo, apoyándose en un palo. Pero entonces, dio unos pasos y de repente se tambaleó, y se desplomó en algún lugar abajo. Ira y Boris se detuvieron sorprendidos, y entonces vieron los bordes del viejo agujero lleno de ramas en el que había caído el anciano médico. Timofei Vasilievich,
¿Qué te pasa? Preguntó Ira con ansiedad. Yo, me caí en un agujero. Parece el agujero de un lobo. Bueno, cazadores furtivos. Malditos bastardos, susurró Vasilij, mirando al suelo. Boris se acercó al foso y, junto con Ira, empezó a levantar a Timofei Vasilievich. A pesar de que el anciano médico estaba delgado, consiguieron sacarlo a una superficie dura con gran dificultad. «Oh, es tan profundo», dijo Ira, sacudiéndose la tierra. «Sí, desde luego no es pequeño», asintió Boris, ayudando a Timofei Vasilievich a sentarse. «Gracias, queridos. Sois mis salvadores», dijo Timofei Vasilievich, sonriendo. Después de sentarse un rato, todo el trío marcó el agujero con un montón de ramitas secas y se fue a casa. Boris caminaba junto a Timofei Vasilievich, sosteniéndolo bajo el brazo, e Ira caminaba detrás de él, vigilándolos a ambos. «Timofei Vasilievich, ¿cómo te encuentras?», preguntó Ira mientras nos acercábamos al pueblo. «Gracias, Irochka. Ya estoy mucho mejor. Aún me duele un poco la pierna, pero estoy seguro de que se me pasará pronto», respondió el antiguo médico. «Eso está bien. Si Dios quiere, todo saldrá bien», dijo Ira, y sonrió. En el fondo, se alegraba de haberse hecho amiga de Vasilij. Después de todo, ahora tenía una gran oportunidad de aprender más sobre el bosque de lo que sabía hasta entonces. Han pasado otro par de semanas. Ira y Boris fueron muchas veces más al bosque con Timofei Vasilievich, donde recolectaron hierbas, bayas y setas. Boris se sintió mucho mejor, y Timofei Vasilievich se alegró mucho de que por fin tuviera amigos vecinos que se preocuparan por él y le ayudaran en todos sus empeños. Una vez, mejorando el momento, Timofei Vasilievich le dijo a Boris que la escuela de un pueblo vecino necesitaba reparaciones. Boris escuchó pacientemente al anciano médico e inmediatamente reveló su deseo de destinar dinero a su reparación. No sabía lo que estaba pasando allí. «Timofei Vasilievich, usted probablemente sabe que soy un graduado de esta escuela, por lo que es una cuestión de honor para mí». Timofei Vasilievich sonrió. «Gracias, Boris. Supongo que eso es lo que nos ha faltado. Ayuda financiera y apoyo». Boris sonrió y miró a Ira. Por las largas miradas de los jóvenes, el anciano médico se dio cuenta inmediatamente de que entre ellos pasaba algo especial, algo que solo dos personas podían comprender. A favor de Irina hay que decir que intentó llamar a su marido en repetidas ocasiones, pero Fedor interrumpió las llamadas con insistencia. Al principio Irina pensó que su marido simplemente estaba ocupado y no podía responder a la llamada, pero cuando ocurrió varias veces, se dio cuenta de que su marido simplemente la había abandonado a su suerte. Lo más interesante fue que Raisa Andreyevna tampoco descolgó el teléfono, negándose en redondo a comunicarse con su nuera. En general, le pusieron una cruz gorda a Irina, pensando que se quedaría con Boris hasta el momento en que el empresario falleciera, dejando una sustanciosa herencia a su nodriza. Excepto que en una conversación con Boris, Ira dijo inmediatamente que no quería ninguna herencia. «No, Boris. Eso no. Es mejor que dé el dinero a orfanatos o albergues para indigentes, pero no lo necesito. Si renuevas la escuela del pueblo vecino, trabajaré allí y te agradeceré tu ayuda. No necesito más que eso». Boris asintió, dándose cuenta de lo difícil que había sido la vida para Irina. Qué sorpresa se llevó el empresario cuando se enteró de por qué habían despedido a Irina. «No, esto está fuera de lugar. Me parece que debería iniciarse una investigación del fiscal contra su director. Que se ocupen de él hasta las últimas consecuencias», exclamó Boris. Ira negó con la cabeza. «No, Boris. No quiero tocarlo. Si despiden a uno, entrará otro. Dejemos que los padres decidan por sí mismos lo que quieren. Una evaluación honesta de los conocimientos de sus hijos o una dulce mentira que no les permita centrar la atención donde el niño necesita mostrar más celo». Considerándose una maestra de la información antigua, Ira nunca siguió a sus padres ni se congració con ellos. Si era necesario, decía la verdad tal como era. Aún así, lo más importante para ella era la educación de sus hijos, a los que daba lo mejor de lo que podían aprovechar en la vida. De hecho, todo educador sueña con ver a su alumno conseguir algo más que él. Así era Ira, que quería ver entre sus graduados a personas famosas y con talento. Cabe decir que el tratamiento de Timofei Vasilievich fue claramente beneficioso para Boris. Y quedó claro inmediatamente después de que Boris se sometiera a un examen en una de las clínicas regionales. De ahí salió lo principal. Por alguna razón inexplicable, el cuerpo de Boris pudo hacer frente a las consecuencias de la operación y logró una remisión permanente. Por supuesto, no sé qué has tomado ahí, Boris Igorevich, pero es un auténtico milagro,
afirmó el médico que realizó el estudio. En respuesta a esto, Boris se limitó a sonreír significativamente, recordando la ciencia de Timofey Vasilievich, que una vez había sido considerado demente y despedido de su trabajo. Pero el hombre no era ni mucho menos estúpido y se dio cuenta de que el futuro estaba detrás de la investigación con hierbas. Cuando Boris se enteró de que se estaba recuperando, se sintió mucho mejor, porque fue ahora cuando se dio cuenta de que había estado dando el tratamiento adecuado todo este tiempo bajo la dirección de un amable vecino. Los médicos se maravillaron de los cambios en el cuerpo de Boris, considerándolo único. El empresario se limitó a reír, dándose cuenta de que detrás de toda esta singularidad se encontraba el duro trabajo de Irina y Timofey Vasilievich. Cuando transcurrió un mes desde la partida de Irina, Fyodor se preocupó visiblemente. En su fuero interno esperaba que ella regresara al tercer día de su estancia en la aldea. Al fin y al cabo, Ira siempre se había considerado una urbanita y no se adaptaba a la vida en un asentamiento. Y aquí desapareció durante aproximadamente un mes, aunque llamaba periódicamente, pero Fedor no cogía el teléfono a propósito. «Mira, mamá, ¿quizá ya ha heredado y no sabemos nada?», preguntó Fyodor con voz congraciada. Raisa Andreevna arrugó la nariz. «No, hijo, no lo creo. He estado siguiendo informes de todo tipo de incidentes y obituarios todo este tiempo. Bueno, quiero decirte que no he visto ninguna noticia sobre la muerte de Boris Kireev, así que probablemente siga vivo, aunque probablemente se esté muriendo». Fyodor se quedó pensativo un momento. Las palabras de su madre despertaron dudas en su alma. ¿De verdad vivió Boris tanto tiempo? ¿No le dieron los médicos tan poco tiempo? Mira, mamá, creo que debería ir al pueblo y resolver las cosas por mí mismo. A lo mejor Irka ya ha heredado el dinero y se lo está gastando, y solo estamos esperando a que se despeje el tiempo. Raisa Andreevna enarcó una ceja, sorprendida. Pues mira, hijo, depende de ti. Pero no creo que esta tonta pueda ganarnos, es tan simple como 2 y 2 y 4. Fyodor decidió no posponer las cosas y partió hacia el pueblo a la mañana siguiente. De camino a Sosnovka pensó en cómo repartiría la herencia y qué le daría como recompensa a Ira. Al final, se redujo a una pequeña cantidad, que apenas alcanzaba para que mi mujer fuera a una tienda de moda. Al mismo tiempo, el empresario razonó con acento agudo lo siguiente. No, ¿qué esperaba? Fui yo quien encontró tan buena pareja. Y le tendí una trampa con Boris. Es como dicen, nada habría pasado sin mí. Al llegar al pueblo, Fyodor atrajo inmediatamente la atención de los lugareños. Y había una explicación perfectamente razonable para ello. Los coches caros no solían aparecer por el pueblo, por lo que sus propietarios se convertían inmediatamente en objeto de la atención de todos. Cuando se acercaban a la casa de Boris, Fyodor tocó la bocina 3 veces. Confiando en que nadie abriría la puerta, se dirigió a la portería. Y ahí es donde Fedor se llevó una sorpresa cuando vio a Boris vivo y bien. «Hola, Fedia. ¿Has venido a ver cómo estoy y a asegurarte de que aún no estoy muerto?», preguntó el hombre de negocios con una sonrisa. Fedor estaba visiblemente avergonzado. «No, solo me sentí incómodo. Bueno, mi esposa Ira, ya sabes, se fue, y no he sabido de ella desde entonces». Boris sacudió la cabeza con reproche. «Claro, tú también eres bueno, Fedia. Me enviaste a tu mujer sin decirle nada, y ella estuvo sufriendo aquí. Pero no pasa nada, Ira se ha acostumbrado y piensa quedarse aquí». Fyodor se puso pálido. «No lo entiendo. ¿Qué quieres decir con quédate aquí?». Boris sonrió. «¿Cómo? Conmigo, claro, ¿cómo si no? Sí. Y prepárate para el divorcio, pronto recibirás la notificación oficial». En ese momento a Fyodor se le subió la sangre a la cabeza y, en un arrebato de ira, agarró a Boris por la manga de la sudadera. Pero el hombre de negocios le empujó con facilidad. Fácilmente, con tanto éxito que Fyodor no pudo mantener el equilibrio y se estiró en el suelo húmedo. Al caer, el astuto invitado sintió de inmediato la fuerza en las manos de Boris y, por tanto, se dio cuenta de que sus asuntos habían mejorado claramente desde su último encuentro. «Sí, ¿qué haces? ¿Dónde está Ira? Quiero hablar con mi mujer», gritó Fyodor con todas sus fuerzas. Boris se encogió de hombros y abrió la puerta con indiferencia. «No te lo estoy prohibiendo. Ve a hablar. No quisiste hacerlo durante un mes, ¿y ahora qué ha cambiado? ¿De repente necesitas a tu esposa? Ira te llamaba casi todos los días, pero tú no cogías el teléfono, diciendo que estabas ocupado. Y ahora está ocupada, y no con nadie, sino conmigo personalmente». De la sorpresa, Fyodor se quedó sin habla. A decir verdad, había esperado oír cualquier cosa menos eso.
Así que mientras él esperaba pacientemente a que Ira heredara la herencia, ¿ella tenía aventuras con ese pez gordo? Pronto Ira salió al porche. Cuando vio que la cara de su marido cambiaba, dijo: «Hola, Fedia. ¿Estás aquí de visita o para siempre?» Fiodor sacudió la cabeza incomprensiblemente. «Quiero decir, para siempre». Lena sonrió. «Bueno, me ofreciste la oportunidad de cuidar de Boris con la esperanza de una buena herencia. Ahora tienes esa oportunidad. Puedes cuidarlo más, o puedes sacar a los patos, o cualquier otra cosa que me hayas dicho que haga». El rostro de Fiodor se tornó carmesí de ira. «¿Así que esto es lo que estás tramando? Estás conspirando contra mí. Os voy a hacer pasar un buen rato. Ni siquiera pienses en divorciarte. De hecho, no hay nada para ti, ¿entiendes?» Irina negó con la cabeza. En realidad, no lo dudaba. ¿Qué se suponía que iba a conseguir de ti? La casa os pertenece a ti y a tu madre, aunque la hayamos comprado juntos. Prefiero quedarme aquí en el pueblo con Boris y trabajar en la escuela del pueblo que escuchar tus reproches todos los días. Al darse cuenta de que no le pasaría nada en el pueblo, Fiodor decidió regresar. Sobre todo porque Boris había amenazado a Fede con una carga de perdigones si volvía a aparecer por aquí. De vuelta a casa, Fiodor le contó a Raisa Andreyevna lo que había sucedido. Maldiciendo a su nuera, la suegra se maldijo a sí misma por cometer un error tan desafortunado y no controlarlo todo a la vez. «Todo es mi pereza, todo es culpa mía», se reprendió la suegra. Sin embargo, a la propia Ira eso ya no le importaba. Con el apoyo de Boris, se está renovando la escuela del pueblo vecino y pronto volverán profesores de otras escuelas para enseñar a los niños de la zona. Pero cuando se planteó la cuestión de quién sería el director, todos, sin connivencia, señalaron a Ira. La mujer sonrió y movió la cabeza negativamente. «No, no lo soy. ¿Qué clase de director soy? Deja que el que tenga más experiencia sea el director. Quiero enseñar como antes. Enseñar a los niños lengua y literatura rusa». Boris miró con evidente aprobación a la mujer que hacía poco consideraba su prometida. La renovación de la escuela se hizo en un tiempo récord, porque el dinero, como sabemos, puede hacer maravillas. No siempre, por supuesto, pero eso no cambia la cuestión. Fiodor, como había prometido, comenzó a obstruir el divorcio de todas las maneras posibles. Al final, incluso llevó el caso a los tribunales, en los que, por supuesto, se avergonzó de toda la ciudad y de toda la región. Y todo porque Ira y Boris no se callaron y contaron al tribunal todo tal como era, mencionando incluso el caso del testamento. Tras exponerse al escarnio público, Fiodor se dio cuenta de que ahora era un paria para todos. El destino de su hijo fue compartido por Raisa Andreyevna, que en su afán de lucro olvidó que no se debe cavar un hoyo para otro, porque uno mismo caerá en él. Ira, en cambio, se sentía muy bien en su nuevo lugar de trabajo. El director de la escuela era un hombre honesto y de principios que no pactó con su conciencia y siempre hizo lo que debe hacer un verdadero maestro y educador con mayúsculas. Y menos de un año y medio después, Ira recibió otra buena noticia. Irónicamente coincidió con la noticia de su embarazo. Pero lo más importante ni siquiera fue eso, sino el hecho de que Ira se enterara de que estaba nominada para el premio al profesor del año. Tarde o temprano, el premio encontró su heroína. Mirando a su esposa, Boris sonrió y agradeció mentalmente al destino que le hubiera unido a aquella mujer, que primero se había convertido en su enfermera, luego en su prometida y ahora en su fiel esposa. Si te ha gustado la historia, por favor dale un me gusta y suscríbete al canal.